Hola, primer año, nos encontramos nuevamente para seguir con la lectura del Principito, en este caso, que es un libro más corto que La Espada del Adelantado y nos va a llevar menos tiempo, pero también es cierto que ya estamos a 18, hoy, Día de la Madre, mucho calor. Estamos ya a 18 de octubre, no falta tanto para que los ciclos vayan poniendo a poquito y bueno, es un libro que quiero terminar, pero tiene mucho para charlar y para debatir también, entonces es muy interesante que podamos ir avanzando. No voy a leer mucho más, simplemente un adelanto para que estemos un poquito más avanzados. ¿Qué habíamos leído hasta ahora? El aviador, que de chiquito le gustaba mucho dibujar, pintar, se encuentra con que los adultos lo han desmotivado en su pasión y que confundían sus dibujos con cosas serias, de alguna manera, ¿no? La boa que se comía el elefante y la gente lo confundía con un sombrero, y se dedica a ser aviador, ¿no? Estudia geografía y se dedica a ser aviador. Tiene un accidente en el desierto del Sahara y se encuentra de la nada con un niño, ¿sí? Rubio, que le pide, sin apenas mediar palabras, que le dibuje un cordero. Él intenta dibujar un cordero, primero le rechaza, le dice que se veía enfermo, que se veía débil, que era un carnero. Hasta ahí estamos, ¿sí? Que le dice, este es demasiado viejo, yo quiero uno que viva mucho tiempo. También tengo que ver con una metáfora de las mascotas, ¿no? Cuando uno tiene un perro, tiene un gato, uno quisiera que vivan muchos años. A veces hay una frase que dice que el amor de las mascotas es como la mayor traición respecto del amor, no por ellos, sino por el tiempo que viven, ¿no? Que uno quisiera tenerlos para siempre, bueno, y el tiempo realmente es corto. Y bueno, salimos de ahí donde dice, entonces impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo y le largué. Esta es la caja, el cordero que quieres está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño, mira, se ha dormido. Y así fue como conocí al Principito. Bueno, esto de conformarse con las cuestiones, ¿no? Digo, en la cajita está el cordero de aceptar lo que te regala. Muchas veces el autor habla en diferentes notas acerca de la exigencia permanente del mundo adulto, que todo el tiempo la gente tiene aspiraciones que de repente no puede cumplir, no porque no quieran, sino porque la vida los ha formado todo el tiempo para andar exigiendo cosas a los demás. Capítulo 3. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El Principito, que me acosaba a preguntas, no parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Y el Principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó, entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes pues de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos. Y se hundió en un sueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos, pues, cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero?
Después de meditar en silencio respondió: me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa, seguramente, y si eres amable te daré también una cuerda para atarlo durante el día, de una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? Qué idea tan rara. Pero si no lo atas se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. ¿Pero a dónde quieres que vaya? A cualquier parte, derecho, siempre adelante. Entonces el principito observó gravemente: no importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía quizás agregó: derecho, siempre delante de uno, no se puede ir muy lejos. A ver, es interesante, ¿no? Porque la metáfora acá que yo interpreto es el tema de atar un animal para que no se vaya, para que no se escape. ¿A dónde escaparía un animal? Si alguien está cómodo en un lugar, no se escapa. Alguien que se escapa de un lugar es porque no está a gusto. En un zoológico, si tienen atrapados a los animales, no es justamente porque estén muy a gusto ahí. Los sacan de su hábitat y los llevan a un lugar que no disfrutan. Entonces, cuando dice siempre delante de uno, no se puede ir muy lejos. Bueno, tal vez tenga que ver con esto de la compañía, ¿no? Y él le termina diciendo, bueno, para que no se pierda. Por ahí el otro se lo dice, el aviador se lo dice inocentemente y él hace una reflexión un poco más profunda. Capítulo 4. Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños, que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Y recordemos este número, B612, porque se va a mencionar durante todo el libro. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestimenta. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió una demostración en 1920 con un traje muy elegante y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si les he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y si les he confiado su número, es por las personas mayores. Las personas mayores aman las cifras. Cuando les hablan de un nuevo amigo, no les interrogan jamás sobre lo esencial. Pero esas motos las detesto. Jamás le dicen a uno, ¿cuál es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, les preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerlo. Si le decís a las personas mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100.000 euros. Entonces exclaman, ¡qué hermosa es! Acá hay mucho para decir. El astrónomo que descubre el planeta del Principito, cuando lo hace, está mal vestido, entre comillas, mal vestido. Pero luego está vestido formalmente y todos le creen. Esto tiene que ver con los prejuicios, la crítica que se hace sobre los prejuicios. El tema de vestirme bien para que lo que yo digo tenga importancia. Porque si estoy mal vestido quiere decir que no pienso correctamente, que no razono, que no soy inteligente o que no soy lo suficientemente digno de que se me preste atención. Ahí es cuando uno tiene que preguntarse si hay gente que está vestida de traje y dice pavadas. Muchísimos. Hay gente que se viste informal y que no viste de gran manera y dice muchísimas cosas inteligentes y es muy, muy,
muy formada, sí, claramente. También hay gente que se viste bien y es muy formada y muy inteligente. Y hay gente que se viste mal y también no es inteligente. Es decir, el prejuicio es algo que se lleva todo el tiempo y que tiene que ver con la belleza, con la vestimenta, con muchos aspectos. Y después dice acá que tiene que ver con las cifras. Si una casa es muy cara, la gente va a pensar que es linda. Vayan a las publicaciones en internet. Si algo es barato, la gente dice, por algo está barato. Y si algo es muy caro, la gente piensa que eso es de calidad. Y hay que tener cuidado. En un supermercado, en una góndola, no todo lo que es caro es rico. O no todo lo que es caro es sano. Y no todo lo que es barato es feo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Si les decís la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero, querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y te tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y te dejarán tranquilos sin preguntarte más. Son así, y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden, la vida habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas mayores, que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso tomar nuevamente el dibujo a mi edad, cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta a la edad de 6 años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posible, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va y el otro se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el Principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces ensayo de una manera u otra, bien que mal, he de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizás no me creía semejante a él, pero yo desgraciadamente no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizás un poco como las personas mayores. Debo de haber envejecido. Es interesante eso del final. Él dice, tal vez no tenga imaginación al no poder ver un cordero a través de una caja. Y tal vez eso me haga parecido a las personas mayores y por ende debo haber envejecido. La pregunta es, ¿a qué edad envejecemos? ¿A qué edad perdemos la imaginación? ¿A qué edad dejamos de tener sueños? ¿A qué edad creemos que las cosas valen la pena o no? Y me parece que ahí hay una clave que tiene que ver con la vida de las personas en general. Yo conozco personas que son muy grandes en edad, pero que son alegres, que sonríen todo el tiempo, que tienen proyectos. Y conozco personas muy jóvenes que tienen el alma amargada. Con lo cual, ahí cabe la pregunta, y que no tiene que ver con un número simplemente, es que es realmente una cuestión de actitud y no es una frase hecha. Pareciera, pero no lo es. Capítulo 5. Cada día sabía algo nuevo sobre su planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente, al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Fue aún gracias al cordero, pues el Principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una grave duda. ¿Es verdad, no es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el Principito agregó, de manera que comen también baobabs. Hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias,
y que aún si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de una tropa de elefantes hizo reír al Principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente. Los baobabs antes de crecer comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó, bueno, vamos, como si ahí estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del Principito, como todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas, de buenas hierbas y de malas hierbas, de malas semillas, de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol una encantadora brisnilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla. Había pues semillas terribles en el planeta del Principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado. Y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, le perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Bueno, aquí tienen el dibujito, ¿no?, de los elefantes con el planeta, el Principito sacando la semilla del baobab. A ver, la metáfora tendría que ver con el tema de los problemas. Un baobab, cuando ya creció, es muy difícil sacárselo de encima. Pero un baobab nace como una semilla, ¿sí?, desde una semilla. Y si vos lo quitás antes de que crezca, es mucho más fácil solucionarlo. Y un problema a veces es eso. Es una bola de nieve. Si uno lo deja crecer, después es complicado. Entonces, ahí tenemos que pensar de qué manera poder solucionarlo. Y le dice, es cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar las hierbas de los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que no me aplicara a lograr un hermoso dibujo, para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podría serle útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó 3 arbustos. Y según las indicaciones del Principito dibujé aquel planeta. No me gusta adoptar tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravía con un asteroide son tan importantes que por una vez salgo de mi reserva y digo, niños, cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo lo acecha, como a mí mismo sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizás se pregunten, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. Y ahí tienen el dibujo, ¿sí? Que insisto, para que recuerden, los dibujos son todos hechos por el autor, por Saint-Exupéry, ¿sí? Así que es más interesante todavía esa cuestión. Bueno, lo vamos a dejar ahí, los baobabs y los problemas y la bola de nieve y todo, y vamos a seguir leyendo desde el día miércoles. Así que los dejo, por favor lean ahí, que es hasta el capítulo número 6, ¿sí? A partir del 6 vamos a comenzar cuando tengamos la clase por Zoom. Les mando un abrazo y seguimos leyendo y reflexionando. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything. So why don't we go
somewhere